Se encuentra en la línea telefónica y nos da muchísimo gusto saludar. Ya habíamos tenido una charla el pasado jueves y lo comprometimos a que de nueva cuenta platicásemos. El senador Javier Corral, a quien saludamos con mucho gusto. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Me da mucho gusto saludar a todo el público de Radio Escucha. Lamentablemente no pude estar ahora en cabina porque tengo que atender ahora un compromiso en la Ciudad de México muy temprano, a las 10 de la mañana, ya voy rumbo para allá. Entonces me vine muy temprano en el vuelo, pero con mucho gusto para continuar con nuestra plática de la semana pasada. Antes que nada, me da gusto que no ande afónico después de todo lo que cantó en el concierto de Sabina. Sí, y además con la helada que nos cayó, sobre todo a la mitad del concierto. Muy padre, yo disfruté mucho ese concierto, me gusta mucho Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina. Y la verdad es que, pues, 3 horas se aventaron. Oh, estuvo buenísimo, ¿verdad? Aunque le combinan, ¿no? Le combinan, hay también cierta discursiada ahí y obviamente la interpretación de sus canciones. Pero no, hasta ahorita estoy todavía bien de la canción. Ah, perfecto. Senador, pues habíamos arrancado el otro día con el tema de la reforma laboral. Vimos en esta charla toda la parte concerniente a los sindicatos. Pero le comentaba, ¿y qué pasa con lo que está generando más polémica? Para algunos sectores, no para todos, como le decía, como a su amigo Manuel Barlet. ¿Qué pasa con el pago por hora, con la regularización del outsourcing? ¿Cómo queda toda esa parte que en los últimos días ya no nos ha generado tanta noticia? Bueno, en realidad yo debo reconocer que en la Cámara de los Diputados se hicieron adecuaciones muy pertinentes a estas dos figuras que efectivamente en la iniciativa del presidente Calderón venían como conceptos muy generales que podían prestarse al abuso, a los excesos que no son infrecuentes en las relaciones obrero-patronales, sobre todo porque a través del outsourcing se han cometido no solamente mecanismos de explotación, sino también de elusión de obligaciones en materia de seguridad social, de garantía del derecho a la salud o de otras prestaciones a los trabajadores. Y el incremento de esta figura en la práctica pues sí venía representando una forma de eludir obligaciones que el conjunto de los trabajadores tiene en materia de prestaciones. Entonces debo decir que el outsourcing quedó con candados muy importantes. En primer lugar, los contratos deben ser por escrito y las empresas contratantes actúan como patrones solidarios de las empresas que contratan a los trabajadores para realizar el trabajo subcontratado, y debe garantizarse que tengan los mismos derechos que los demás trabajadores. Luego, las formas de subcontratación deben estar vinculadas o destinadas a aquellos trabajos que efectivamente no se realizan en la empresa en el términos de la nómina ordinaria o normal, por virtud de su especialización. Y luego también el outsourcing debe asegurarse de que la empresa contratante sea solvente económicamente, sea una empresa con capacidad para garantizar seguridad y salud a sus trabajadores. El pago por hora, que es uno de los temas más polémicos, por cierto, invito a todos los que nos escuchan a ir a una fuente directa de lo que yo estoy diciendo. El artículo 83 del dictamen del Senado de la República, que se puede localizar en la página de internet. Cuando uno abre la página del Senado, hay una ventana que dice minuta aprobada por el Senado de la República en materia de reforma laboral, y ahí se despliega todo el dictamen de las comisiones y de lo que fue aprobado por el Pleno. Obviamente, pues toda la primera parte es consideraciones, exposición de motivos. Ya cuando uno va al articulado, puede ir uno al artículo 83, textualmente directamente señalo que está en la página 17 del dictamen, como quedó redactado lo que se conoce como pago
por unidad de tiempo. Y evidentemente que ahí se señalan las características del pago por hora. Tampoco puede estar exento de los derechos que otros trabajadores tienen, tanto en seguridad social como en la forma de cotizar para efectos de liquidaciones e indemnizaciones. Y nunca puede ser el pago inferior al que una jornada de trabajo diaria, así sea de 1 hora, de 2, de 4, como si fuera de 8. Pero tampoco puede eliminarse esa obligación. En realidad el pago por hora no es inferior a una jornada de trabajo diaria. El pago por hora en muchos sentidos está dirigido a profesionistas, a profesionales, a quienes incluso pueden realizar un trabajo desde su computadora, que es otra de las formas de contratación o de subcontratación. Trabajos que se pueden realizar desde la misma casa, el teletrabajo. Y en ese sentido, digo que mucho de este tipo de contratación pues es fundamentalmente a jóvenes profesionistas, ¿no? Que están mucho más arriba de la jornada, digo, del salario de una jornada diaria. Estas cosas quedaron bien otras, pero estas fueron pues ahora sí que vamos a decir quedaron con controles, con candados. Y creo que es muy importante que vayamos siempre a las fuentes de la información, a lo que dicen los artículos. He escuchado una serie de interpretaciones y de enfoques, pues que uno no encuentra en el texto de la ley. Obviamente hay quienes están en contra de que se flexibilicen cualquier criterio antiguo en materia de contratación laboral. Vamos a decirlo con toda claridad, hay una serie de corrientes de sindicalistas o del mundo del trabajo que quisieran que solo pudiera haber la rigidez de una jornada diaria, de una jornada diaria de trabajo. No sé si me sigue. Sí, señor, sí. Entonces, la reforma ha quedado bien redactada en esas partes. Hay otras que modernizan el sistema de justicia. No hemos llegado hasta el ideal de tener tribunales de justicia laboral independientes del Ejecutivo, de las autoridades del trabajo. Yo creo que esa es otra etapa, y ese debiera ser una lucha para los siguientes años, o para los siguientes, pues sí, los tiempos por venir. Necesitamos independizar totalmente a los tribunales del Ejecutivo, los tribunales laborales, para hacerlos depender del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que ese será el paso ideal también en esta materia. Pero ahora la reforma en su conjunto, sobre todo con las cosas que le reintegró el Senado y con las cosas que le adicionó, pues sí queda una reforma integral, sí queda una reforma robusta. Ahora, senador, bueno, estas son, según entiendo, regulaciones que se vienen a dar a prácticas que ya estaban más que dadas, ¿no?, en la realidad laboral de nuestro país. ¿Qué pasa también con otra parte que ya se viene dando mucho en nuestro mercado laboral en México? De cuando las empresas, por ejemplo, en realidad no es que sea un outsourcing, sino que contratan a la gente no en su nómina, sino en una empresa fantasma que, oh casualidad, no genera utilidades y que tiene salarios menores en las cotizaciones del Seguro Social, y que frente a Hacienda y frente a todas las dependencias gubernamentales no es la empresa pública que todo mundo suele conocer. Eso en sí ya está regulado, pero no le entraron a ese tipo de temas en el Senado, esas empresas que no generan utilidades cuando todo el mundo ve que están vendiendo bien y que les va bien,
pero como son una empresa inexistente en la práctica, pues a los empleados son los que pagan el pato. Pues en realidad sí se le entró a varias formas de contratación que sirven para esto. Muchas de esas empresas, hay que recordar, se escudan en las contrataciones temporales o en lo que son las contrataciones de capacitación inicial o de experimentación, etcétera, ¿no? La ley define, primero la ley hace una gran definición de lo que es el trabajo decente y en donde se asegura lo que es un salario remunerador, pero luego existen una serie de límites o de restricciones a estas formas de contratación para asegurarse que en estos esquemas, si a usted lo contratan temporalmente de 3 a 6 meses, pues no le puedan estar renovando un contrato temporal. El contrato temporal es improrrogable, como el de capacitación inicial es improrrogable. Deben de estar, se cumple la etapa y a usted lo contratan y actúa de manera normal, que es donde se escudan todas estas empresas. Luego la ley. Oiga, sí, espéreme que lo interrumpa, y dependencias federales, porque el hay problema es organismos eso, como el INEGI, que nomás les da contratos de un ratito y luego se lo renueva, un ratito y se lo renueva, y hay gente que tiene 20 años en el INEGI y nunca ha tenido un contrato de planta. Mire, la verdad de las cosas es que donde están muchas de las peores prácticas de relaciones laborales, pues hay que reconocerlo, y yo creo que ahí, Luis, estás poniendo el dedo en la llaga, es en la relación del Estado con los trabajadores. De hecho, bueno, todavía no vamos hacia allá, ahora estamos solo en la parte del apartado A, en la parte del 123 constitucional, que tiene que ver con las relaciones entre empresas y obreros, relaciones laborales entre el sector privado y los trabajadores. Pero efectivamente, en el Congreso mexicano, por ejemplo, hay contratos de 6 meses a la mayoría de las personas y se escudan en una serie de regímenes como el de honorarios, como el de trabajo temporal, pues para eludir una serie de obligaciones de carácter fiscal, ¿verdad? Y de prestaciones y de derechos sociales. Entonces también en este discurso el Congreso también está con un déficit. Me parece que es muy importante que esta discusión se abra y se va a abrir como se está abriendo a partir de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues porque para andar dando lecciones hacia afuera, pues hay que predicar con el ejemplo en casa. Esto tiene que obligar al Estado a modificar muchas de las formas de simulación en las que contrata servicios o genera programas temporales para evitar otorgar mayores prestaciones en términos de aguinaldos, de vacaciones, de servicios de salud, etcétera, etcétera. Si el mismo salario como tal de muchos funcionarios, su sueldo tal es mínimo y todo lo demás lo meten a compensación para no pagar impuestos. Afortunadamente en esa parte sí se ha avanzado mucho ya en el país y particularmente en las cámaras del Congreso. Antes, yo recuerdo todavía la primera vez que yo fui senador, esa fue una de las batallas al interior de la bancada, cómo salirnos de todo ese esquema de simulación en el que no, pues es que si el PRI y el PRD lo hacen, ¿por qué nosotros también no? Y entonces tuvimos que ir incluso con mucho tiempo por delante nosotros hasta que se logró aplicar prácticamente a todos y que se pagaran impuestos, pero pues eso no tiene todavía ni 10 años, ¿no? ¿Verdad? En el que así es. Senador, finalmente, ¿cómo ve el panorama? Ya el otro día lo hablábamos de que posiblemente sí pase por la Cámara de Diputados. Ya una vez que se publique, esperemos y así sea en corto, en el diario oficial de la Federación, ¿cómo la ve? ¿Qué tanto nos va a servir? ¿Qué tanta utilidad va a tener esta reforma laboral? ¿Si es la panacea, al menos es buena, o de plano no nos va a servir para gran cosa? ¿Cómo la ve? A ver, yo creo que la reforma sí va a ayudar a reactivar la generación de empleos, le va a brindar oportunidades sobre todo al sector jóvenes y al sector jóvenes universitario de encontrar trabajo. Yo creo que es mejor
esto a no tener posibilidad de conseguir chamba, lo digo abiertamente. No creo en la tesis de que haya que ir abaratando el mercado laboral para ir generando empleos. Yo poco en eso le he tenido miedo a las figuras del outsourcing y del pago por horas, pero me parece que como ha quedado en los candados, se cumple el objetivo de reactivación, de generar algunos empleos. A mí lo que más me interesa destacar de esta reforma, lo digo sinceramente, es que, pues tú lo dijiste muy bien, se regulariza un mercado de trabajo informal. Yo sí creo que van a pasar miles, decenas de miles de personas a un esquema en donde se verán protegidos, sobre todo bajo estas restricciones o condiciones que se le impuso al outsourcing y al pago por horas. Los empresarios no quedaron conformes como quedó redactada en estas figuras, hay que decirlo también con franqueza. Ahora, yo creo que es mejor hacerlo así. Y sí va a generar nuevos empleos. No sé si en la dimensión que se ha hablado, ¿no? Se ha hablado de 400,000 empleos. Pues ¿cómo le puede poner un número a un acto legislativo así? Va a transparentar también los procesos de litigio en materia laboral, sí lo va a hacer. Ese es un valor también importante. Se va a generar un mejor ambiente frente a conductas de discriminación, por supuesto. A ver, hemos eliminado por fin esta rémora de pedirle a las mujeres certificado de ingravidez para poderlas contratar, o se coloca la prohibición de que alguien pueda ser despedida por motivos de embarazo, o porque tiene a su cargo niños menores, ¿no? Lo primero que le preguntan a las mujeres en una contratación es, bueno, y tú tienes niños, y tienes niños chiquitos, y ahí es donde viene el primer problema. Pues son cosas que se hacen avanzar. Por ejemplo, hay un nuevo régimen laboral que reconoce el trabajo doméstico, que genera especificidades y definiciones para el tiempo de descanso, la obligatoriedad del tiempo de descanso, prestaciones para el trabajo doméstico, que ahí es donde se generan también múltiples abusos, los trabajadores agrícolas, que también son sometidos a veces a jornadas de explotación, aprovechando sus condiciones de aislamiento. Bueno, la reforma tiene muchas cosas muy valiosas, lo digo sinceramente, y sí va a impactar positivamente. Y oiga, el tema de la democracia sindical y la rendición de cuentas, ese es un gran asunto. Vamos a tratar de que la Cámara de Diputados lo ratifique, lo puedan ponderar como un mensaje de madurez política, de madurez democrática. Y el hecho mismo de que los trabajadores puedan votar sus contratos colectivos, no hombre, pues ese es el gran asunto, Luis. Eso sí, es una de las medidas que yo estoy seguro son las que más le calan a algunos priistas, porque pues ahí es donde están muchos actos de simulación y de corrupción en la manera en que se contratan las relaciones obrero-patronales. Estamos hablando de los famosos contratos de protección, fruto de una relación de complicidad y de corrupción entre empresas y líderes charros. Este es el gran asunto. Bueno, ya lo está diciendo, creo que Beltrones, ¿no? Está diciendo que es inadmisible esa facultad a los trabajadores para que puedan votar sus contratos colectivos. Pues lamentablemente no es esto más que una contradicción con muchas de las cosas que ha propuesto Beltrones, pero además pues es de un gran atraso político frente a, en el mundo, en el marco internacional. Los trabajadores han venido conquistando el derecho a rechazar contratos absolutamente leoninos, ¿no? En fin, va a ayudarle, sí va a ayudar, y creo que es un avance muy importante, y tenemos que defender esta reforma, y tenemos que ser capaces de presionar y convencer a la Cámara de los Diputados de que no pueden dar marcha atrás a las decisiones del Senado. Sería una mutilación inadmisible si lo hacen. Senador Javier Corral, pues muchísimas gracias por estas dos conversaciones, ya nos deja más claro el panorama de cómo viene la reforma laboral, y pues ojalá y salga para que de inmediato las cámaras se pongan a trabajar en la fiscal o en otras tantas que tenemos pendientes en este país.
Por supuesto que en eso estamos y con mucho gusto mantenemos la comunicación, Luis. Gracias, muy buenos días.